tocar un tema muy interesante y vamos a hablar precisamente sobre qué motiva el comportamiento criminal en niños y en adolescentes. Para hablar al respecto está con nosotros nuestro criminólogo Jonathan Riggs, y esto va muy ligado a esos sucesos que hemos visto que han ocurrido de escuelas que han sido pues atacadas. Pero antes de entrar en materia, bienvenido Jonathan. ¿Te parece si para ilustrar vamos a ver un video y luego entonces hablamos al respecto? Adelante. Así entraba el primer atacante a la escena del crimen, aparentando tranquilidad, hasta que de pronto saca una pistola y comienza a disparar. Los jóvenes huyen como pueden, pero uno de ellos cae abatido. Al segundo asesino no le caben más armas bajo el brazo: un hacha, una ballesta, un revólver, pero... Esta chica de blanco es la primera en intentar escapar del colegio, pero él no duda ni un segundo y se enfrenta a ella a puñetazos, hasta que un grupo de jóvenes despavoridos huyen del horror. Me pegué a mi amiga y salimos corriendo. Los autores de la masacre se llamaban Guillermo y Luis y eran conocidos en el instituto. Fueron estudiantes del centro. Han asesinado a 8 personas y han herido a otras 20, y la tragedia podría haber sido mucho peor. Noticia tan fuerte. Tragedias. Cuenta nuestro especialista, esto se generó aproximadamente hace 2 semanas en Brasil. ¿Cuál fue la situación? Bueno, en primer lugar señalar de que en la sociedad en general tenemos problemas con discapacitados sociales, personas que les cuesta vivir bajo normas y reglas de comportamiento. Claro. En el caso que ustedes han mostrado, es evidente de que estas personas tenían un grado de frustración o resentimiento por el cual se vieron motivados a realizar este ataque en contra de las personas que en algún momento dado eran sus compañeros. Es que es sí. Impactante. O sea, este tipo de escenas te impacta porque son, bueno, según lo que vimos en el reportaje, eran sus compañeros de colegio, y es increíble pensar en que algo te motiva o te lleva a hacer esto. ¿Cómo podríamos catalogarlo? ¿Es algo que ellos adquieren por una situación que vivieron en su vida que los marcó y que los orilla a hacer esto? ¿O qué podría ser en este caso? En muchos de estos casos, el grado de resentimiento y frustración que no ha sido atendido a tiempo conlleva este tipo de situaciones. Personas que buscan cómo satisfacer ese deseo de venganza que tienen producto de algún llamado de atención en la escuela, tomando en consideración que los profesores, maestros y directores están para señalar las faltas de comportamiento o sancionar aquella conducta que vaya contraria a las normas del colegio. Y en muchos de estos casos estos jóvenes reaccionan de esa forma. Entonces hay que tener cuidado en el manejo de las emociones y cómo es abordado a través de un equipo interdisciplinario que debe tener todo colegio, de atender psicológicamente a estas personas y ver a tiempo cuáles podrían ser las acciones que podría tomar a esta persona en un momento dado. La clave de esto está en la inteligencia emocional. Hemos mencionado muchas veces en este programa que la formación académica no te prepara para las vicisitudes de la vida. Así es. Que las personas emocionalmente profesionales saben regular su humor, llevarse bien con los demás, controlar su temperamento. Estos jóvenes son, como usted lo menciona, me ha gustado esta frase, discapacitados sociales, jóvenes que obviamente no tienen esta capacidad de regular sus emociones. Mecanismos de autocontrol. ¿Qué faltó allí? Bueno, habría que ver caso por caso cuáles son los detonantes que motivan en un momento dado de estas reacciones violentas. Pero en definitiva lo principal es atender el caso a tiempo. En el caso de estos jóvenes, muchos de ellos, de acuerdo a investigaciones que se han realizado, dan a conocer cuáles son sus intenciones. Fotos con armas, o sea, inclusive llegan a tener fetiches con armas y a desembocar esa violencia en un momento o resentimiento o frustración de esta manera. Lo hemos visto también que utilizan sus redes sociales como para ir señalar comentando, y ir diciendo dar cosas. A conocer exactamente amedrentar cuáles van a también, ser ¿no? sus Otras acciones. personas. Y muy pocas veces se atiende a tiempo este grado de frustración que tienen estas personas. Entonces, con el tema de la frustración, los colegios deberían de una u otra manera atender psicológicamente a estas personas, involucrar a los padres, a los compañeros. Muchas veces nosotros como padres en un momento dado no escuchamos a nuestros hijos, de decir, papá, hay un compañero que se portó mal, y atender esas, le llamamos en inglés red flags o banderas rojas, que pueden alertar de una acción violenta por parte de una persona que muestra un comportamiento repetitivo o recurrente, de forma tal de que se les está llamando la atención y tiene un grado de discapacidad social en atender las normas de convivencia. Y ojo, esto es un llamado de atención para los padres que piensan. Ayer precisamente le comentaba yo a un amigo
mayor que yo, mi amigo tiene 40 y tanto, y me dice, yo quiero darle a mi hijo todo. Y le dije, lo que pasa es que ahí es donde estás fallando, no es darle todo lo material, no es que él tenga más, sino que sea más, ¿no? Y cuando te digo de que sea más, es de darle esas habilidades sociales y una buena educación y darle cariño y que tu hijo sienta ese apoyo, porque ahí es donde él va a hacer más. Y muchos de nosotros, y me sumo, cuando mi hija estaba muy bebé, yo le compraba muchas cositas y muchos juguetes porque yo pensaba que estaba siendo una gran madre. Claro. Y luego cuando ella fue desarrollando me di cuenta que habían ciertas cosas que eran más importantes que lo material. Correcto. La inteligencia emocional. Es fundamental. Estos jóvenes de seguro no tenían un apoyo, no tenían alguien con quien conversar. Los papás no ¿sabes qué? No solamente eso, sino que muchas veces son mal influenciados por otras personas que les dicen, por ejemplo, oye, ya tú estás en una edad donde te puedes tomar decisiones. Claro. Y la educación tiene que ser integral. Tiene que ser no solamente en función a lo académico, sino atender cuáles son esas necesidades de convivencia armónica que debemos tener todos los seres humanos. Fomentar la cultura de paz. Para que le prestemos atención a esa expresión de que quiero darle a mi hijo todo lo que no tengo y te ocupas trabajando y no te ocupas del chiquillo. Y suplir el amor o el afecto o la atención que viene en un momento dado y deriva en un déficit atencional producto de que los niños y jóvenes se sienten desatendidos o mal. Totalmente, ¿sabes? Cuando el joven se siente a la deriva y tú te sientes solo, realmente vas a encontrar a personas que te van a influenciar y te van a decir, ven, pero no te van a llevar realmente por el buen camino. Realmente yo puedo aprovecharme de que te sientas vulnerable en este momento, de que tú no sepas cómo pedir ayuda, que no sepas cómo controlar cómo te sientes. O si lo ha hecho, no ha sido atendido. Exactamente, y me voy a aprovechar para sacarle provecho a lo que yo realmente quiero en la vida, como lo vemos en los distintos grupos, que prácticamente siento yo que es lo que muchas veces pasa con el tema del terrorismo y demás, cuando son personas que captan, ¿no?, a ciertas personas. Y eso es lamentable. En redes sociales, los padres que nos sintonizan deben de tener presente de que se fomenta o se incita mucho al tema de la exclusión o el racismo, generar división en la sociedad y en un momento dado que pensamos de que a través de una tablet, de un celular o de la tecnología, que es necesaria, le estamos dando libre albedrío al niño o al joven a ser mal influenciado. Entonces hay que atender a tiempo y estar pendiente de qué comportamiento tiene, cuál es la conducta, qué está observando. O sea, ser una persona que dirija la educación, no solamente esperando que la escuela sea el que forme, sino desde el hogar. Así y muchos padres se desconectan de sus hijos hasta que desencadenan un hecho violento, que entonces empiezan a indagar o a preguntarse por qué pasó esto. Pero es que las banderas rojas que empezaron a salir no fueron atendidas a tiempo. Y entonces el reto que tenemos como sociedad es ver cómo generamos esos mecanismos de intervención social como políticas públicas en donde se le enseña a los padres que tienen que atender a sus hijos de una forma correcta y los profesores complementar su formación académica. No es la escuela la que educa. Quiero pedirles una opinión y más allá del tema, sé que no somos psicólogos aquí ninguno, pero realmente me interesa conocer su opinión. Hay muchas personas que atribuyen este tipo de ataques o comportamientos por canciones, por videos, por X o Y artistas que sabes que tienen esta manera de pronunciarse con armas y demás, y dicen, no, es que realmente el tipo de música que escuchaba, el tipo de películas que estaba viendo, el tipo de videojuegos que veía, lo orilló y lo alentaba a eso. Pero yo no veo que todo eso pasa con todos los niños, no todos reaccionamos de la misma manera. Entonces, ¿consideras que este tipo de cosas realmente sí incentivan a la gente a hacer esto o no tiene nada que ver? De una u otra manera puede generar un grado de influencia, tomando en consideración que la persona en esa búsqueda de satisfacer esas necesidades de afecto que muchas veces tienen, quedan sumergidas en estos mundos de ociosidad, de espacios que no generan nada educativo, sino que generan antivalores y que fomentan en un momento dado el comportamiento criminal. Entonces sí, de una u otra manera, por eso es que se dice en la programación que ustedes, por ejemplo, los medios de comunicación dan, de que tiene que ser bajo la orientación de un adulto. Eso tiene su razón de ser, de que haya una persona con criterio formado que pueda ir generando o modelando la educación de los programas que ven estos niños y jóvenes. Claro, porque se pueden ver influenciados de cierta manera. Sí, en este caso en particular, que acabamos de ver este video, que todavía me ha dejado, wow, aquí estoy un poco hasta media nerviosa y todo. ¿Qué fue lo que pasó en este caso en particular? ¿Se conoce el por qué? ¿Cuál fue de acuerdo a las móvil? investigaciones, lo que he visto a través de algunos medios digitales, estos jóvenes, uno de ellos, que era menor de edad, era estudiante de ese colegio. La otra persona era una persona
poco más adulta, de 25 años, que estaba acuerpando, que es lo que le digo, Que es lo que te decía, lo de una u otra exacto. manera. Qué loco, y ¿eh? entiendo que había sido alumno también del colegio. Entonces, Wow. si en el momento de transitar por el colegio la persona tuvo algún grado de frustración por algún llamado de atención y no fue atendido en la forma adecuada, pueden generarse este tipo de eventos, porque llega un momento en que las malas influencias van generando y animando el resentimiento y aflora en una conducta agresiva, violenta El chico que y criminal. estaba estudiando en esta escuela no dio explicación de los hechos, Wow. a él lo Está molestaba. detenido, como es algo. menor de edad, debemos entender que la Claro. justicia penal juvenil va a cuidar su identidad, va a tratar de manejar las investigaciones de una manera muy privada para evitar que la persona, siendo menor de edad, sea Claro. afectado públicamente. Expuesta, ¿no? Ajá, Claro, pobrecito. totalmente. Muy bien. Esto me recuerda a un caso que leí hace poco en un libro en el cual un estudiante estaba buscando un puntaje en el high school en Estados Unidos para entrar a la Universidad de Harvard. Al ver que el profesor le puso un 80 y no llegaba a la A en el puntaje, y es un caso de la vida real, este estudiante, que ya le digo, estaba casi a nivel de entrar a esta universidad tan importante, cuando él vio que el puntaje no le daba, tomó un cuchillo, llegó, apuñaló al profesor en el cuello. A todo esto, el chico quedó libre, Frustración. quedó libre porque los doctores, pues, Diagnosticaron. encontraron un diagnóstico. la defensa perfecta diciendo, porque todo el mundo se preguntaba que como un estudiante con un puntaje tan alto, tan inteligente, ojo, ahí estamos logró hablando de la tener el inteligencia. puntaje. No, como un estudiante tan inteligente tomó ese tipo de Esa decisión decisión tan de bruta. agredir al doctor. Es que Y ahí está, donde lo medimos que una ha- cosa con la otra, no tiene nada lo que que ha ver. señalado y lo que se ha manifestado en los estudios es que los mecanismos de autocontrol en todos los seres humanos tienen un detonante. Claro. Claro. Y hay que ver cuál fue el detonante que provocó la conducta agresiva. Sus emociones. Emociones. Exacto, Los seres humanos somos emocionales, entonces si no nos Incluso- generamos un aprendizaje de autocontrol, cualquiera de nosotros en un momento dado, producto de alguna acción contraria a lo que exacto. esperamos, puede terminar. Pero ahí está, no se sorprendan, ya le digo, este estudiante era pues el estudiante top, incluso por ahí está el nombre del profesor, por ahí le Sí, comparto no, es que la igual historia. todos tenemos emociones, ¿no? Pero no- sabe, nadie se puede eximir de tener una reacción hablamos así. mucho de que, ay, es que él es muy inteligente porque tenía un puntaje alto, estamos fallando. Yo recuerdo cuando yo estaba niña en las escuelas había una materia que se llamaba religión. Fueses católico, evangélico, lo que profesaras, la materia religión era religión y valores. Correcto. Recuerdo que nos enseñaban siempre tolerancia y qué tal. No sé si... Manejar las emociones, He cómo ser escuchado con por tu ahí a prójimo. gente decir Así es. que esa materia la retiraron. No sé si es cierto, pero eso me parece preocupante. No han habido una serie de modificaciones en los programas de estudio atendiendo la necesidad de educar a los jóvenes y Claro. niños En ética y valores, claro. en otras materias, no solamente, sino que, por ejemplo, civismo. Sí. Civismo, Se ha eso perdido. no existe, ¿verdad? Me han dicho. En algunos No. colegios entiendo que se eliminó completamente, lo cual le crea una Claro. dificultad a los jóvenes en un momento dado de saber, por ejemplo, sus fechas patrias, qué significan. Usted le pregunta Exacto. a muchos niños y Es jóvenes la en un momento historia. dado la historia del país y no tienen idea qué es el 3 de noviembre o qué es un 4. Entonces, por eso es que digo, los mecanismos de intervención social tienen que ser atendidos como políticas públicas para evitar que hechos como estos sean los que nos hagan recapacitar en las debilidades y deficiencias que tenemos como sociedad. Exactamente. Jonathan, recomendaciones finales porque yo realmente creo que si estamos muy pendientes de nuestros hijos, muy atentos de lo que están haciendo, podemos evitar este tipo de situaciones. Sí, señalé hace unos minutos de que es importante que las personas atiendan los comportamientos de sus hijos y no solamente en función de aquellos que tengan en un momento dado algún conflicto con normas, porque muchos padres conocemos que puede que nuestros hijos tengan alguna situación de inconformidad con las normas y les cueste cumplir y es nuestro deber atender. Claro. Hablo en función a aquellos jóvenes y niños que en un momento dado quieren hablar de hechos que se están suscitando en la escuela, que por temor de repente a ser enfrentado por ese joven o ese niño que callan, o cuando hablan no son escuchados porque subestiman el hecho. Entonces, a los sí. directores de escuelas, a los profesores, estar atentos a esas emociones que son reflejadas muchas veces con silencio, con cambios radicales de comportamiento. Una persona que en un momento dado podía ser bastante extrovertida, Qué se triste. comporta de una manera introvertida que va generando un resentimiento producto de aquel llamado a atención que se le hace de forma natural, Perdón. pero que no es debidamente atendido. Entonces, Debidamente atendido. Eso me llamó la atención. Usted ha hecho énfasis en esa expresión, debidamente atendido.
como educadora me pasaba que venía un niño y se quejaba, ay, que Juanito me empujó. Sí. Hay teachers y me tocaba ver, había maestras que decían, ay, no te va a pasar nada, oye, estate tranquilo, vaya para allá, ¿sabes? Y tú no notas que el niño que no se le atiende propiamente, el niño pues después va a seguir reaccionando y lo que va a hacer es que cuando Juanito Se lo empuje frustra. por segunda vez lo va a golpear. Sin embargo, si tú haces de esto todo un protocolo, llamas a Juanito y juntas a los dos niños, el niño siente que existió, como quien dice, justicia, y dice, ok, Sí. la maestra hizo justicia. Y el niño se va a lo calmar. respetaron. El niño, sí, el niño se siente respetado, perfecto. Entonces, eso lo Y tenemos los que aplicar llamados de con los atención, adolescentes, ¿no? Para es evitar casos importante como este. también que no se hagan menoscabando a la persona, que se hagan señalando de que es producto de una Hay que saber acción y un mediar. comportamiento que no es el normado Qué miedo. y no afectar las emociones en un momento dado, porque pudiera ser que aquella persona que llama la atención lo hace de una manera equivocada o errónea, generando resentimiento y frustración en la persona, Entre ambos. exponiéndolo en público también. Entonces, muchas veces por eso es que se señala que los llamados de atención es mejor hacerlos aparte, En privado, por supuesto. en privado, Sin de shows. tratar exactamente de que la persona entienda cuál fue la falta, cuál fue su error y generar un intercambio de ideas que lleven a modelar a la persona su comportamiento. Y no exponerlo públicamente, satanizar el hecho en un momento dado, exponiéndolo a que la persona sea rechazada. Por supuesto, y se llena de muchos más sentimientos negativos, de más frustraciones que desencadenan entonces en acciones como esta o a buscar algún tipo de persona que le miedo. pueda dar consejos que no son las más apropiadas. Realmente tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos. Yo sé que a veces es un poco difícil con el tema de las personas que tienen 2, 3 trabajos o que salen muy temprano de casa o llegan muy tarde, pero la comunicación es vital. Si quieres hacer una herramienta de comunicación con tu hijo, siempre vas a poder entrar y preguntarle y conversar con él, indagar y saber si algo mal está pasando. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. siempre. Interesantísimo el tema. Si usted quiere proponer un tema para nuestro abogado criminólogo Jonathan Riggs, estamos esperando todos sus temas en @elají de tu vida.